Un saludo a cada uno de ustedes y gracias por estar en este espacio Enfoques de Plenitud, donde profundizamos en la plenitud que nos habita para generar reino desde esta plataforma para el disfrute total de la asignación de vida que nos ha tocado en nuestra generación. Bienvenidos de nuevo a Enfoques de Plenitud. Queremos en este día compartir, el tema lleva por título La sabiduría oculta del primer siglo. La sabiduría oculta del primer siglo. Quiero comenzar con un escrito del apóstol Pablo. Primera carta a los Corintios, el capítulo 2, el verso 7. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterios. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Quiero primeramente, permíteme, ubicarnos en el tiempo correcto. Cuando el apóstol Pablo está haciendo esta introducción acerca de esta sabiduría que ellos estaban hablando, una sabiduría que la estaban hablando en misterios, era una sabiduría oculta y que Dios lo había preparado, lo había predestinado desde mucho antes para la gloria de ellos, no la gloria nuestra, porque era una sabiduría específicamente para comprender los cumplimientos del primer siglo. Esa era la sabiduría del primer siglo. Porque lo que se estaba viviendo en el primer siglo no era sabiduría, era obras, las obras de la ley. Y que por medio de esas obras de la ley nadie iba a ser justificado, nadie iba a ser salvado porque no servía. Entonces había que introducir una sabiduría oculta. Y esta sabiduría oculta vino con un propósito. Ser manifestada en el primer siglo para dar la apertura a las cosas que iban a tener cumplimiento en la generación de ellos. Nota cómo dice el verso 8, la que ninguno de los príncipes, es Pablo escribiendo a los de su tiempo y a los príncipes de su tiempo, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Y mira para que no dudes, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Entonces, en esto consistía la sabiduría del primer siglo. En esto consistía, en la venida de Él, de Dios vestido en ese cuerpo llamado Jesús de Nazaret para dar el cumplimiento a esto, y eso tenía que estar oculto eso. Esos eventos tenían que estar ocultos, nadie debía de entenderlo, porque si lo hubieran entendido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Entonces, esta sabiduría oculta no es la que hoy tú estás hablando, no. Olvídate de eso. No saquemos de contexto la historia. La historia debe ser específicamente para el tiempo y la generación a donde se da a conocer esto. Dice el verso 9, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Era esa sabiduría que ellos debían entender del beneficio que se venía a favor de ellos. Por eso Pablo también menciona en Gálatas
que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envía a su Hijo nacido de carne, nacido bajo la ley, nacido de mujer, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Esa sabiduría oculta fue el despliegue para dar a conocer una información para ese tiempo de una gracia que iba a venir, que iba a ser la tabla de salvación para ellos, creer en aquel que él había enviado. Esta sabiduría oculta tenía un propósito. Y eso es lo que quiero que nosotros notemos esto. Esta sabiduría oculta del primer siglo tuvo un gran propósito. ¿Cuál fue el propósito? No solamente de que ellos entendieran, no solamente de que ellos hablaran en misterio, y muchos de los de su tiempo no lo podían entender, por eso fueron perseguidos, porque lo que ellos estaban hablando no estaban acostumbrados, ya que la tradición con la cual ellos vivían ya era una costumbre, buscar el perdón, buscar tantas cosas mediante las tradiciones de la ley. Entonces, al venir esta sabiduría en el primer siglo tuvo un propósito. Sirvió para desmantelar la tradición operativa de la ley con todos sus ritos, con todas sus ceremonias, con todo el imperio y poderío eclesiástico judío de ese tiempo, que era el poder de la ley. Así, los escritores bíblicos, tanto Pedro como Pablo, hablaban simbólicamente de esta destrucción, de este desmantelamiento mediante la sabiduría oculta que ellos estaban y comenzaron a hablar en el primer siglo. Entonces, simbólicamente ellos hablaban de este desmantelamiento por medio de esta sabiduría oculta que atentaba a los fundamentos del pacto de la ley. A Pablo le dijeron, este está deshonrando la ley porque está mandando a honrar a Dios. Aparte de la ley, este no anda correctamente. Es por eso que Pablo y todos los de su tiempo sufrieron persecución, porque lo que ellos estaban hablando era la sabiduría oculta del primer siglo. Mira, Jesús fue el primero en dar a conocer esto. Mateo 24:29, Jesús les dijo, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán de los cielos y las potencias de los cielos iban a ser conmovidas. Jesús hablándolos. Él venía ya hablando de una desmantelación. Iban a desmantelar toda la organización judía con sus leyes, con sus preceptos, con sus simbolismos, con su templo, con sus tradiciones. Todo eso se iba a caer. Toda sabiduría, oye esto, toda sabiduría que emerge en un tiempo determinado de la historia humana tiene un propósito de desmantelar lo que ya no es beneficioso, lo que ya no es útil para el hombre, lo que ya no sirve. Cuando Jesús comienza a hablar esto, él hablaba de un desmantelamiento, de una tradición, de una ley que no servía para nada, ya no era útil para el hombre. Jesús menciona simbólicamente elementos como el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Para el judío, para el judío de su tiempo, que conocía su historia, conocía su tradición, conocía todo ese bagaje de lo que es ser judío, que conocía al pie de la letra su historia, él sabía lo que significaban estos elementos que Jesús hablaba. Ellos sabían el lenguaje que Jesús usó, los elementos que él usó del sol, la luna y las estrellas, ellos sabían.
por causa de su conciencia histórica y elemental a la cual ellos tuvieron que vivirla, ellos conocían. Un buen judío, cuando escuchaba el sol, la luna y las estrellas, rápidamente su mente, a través de la conciencia histórica que ellos tenían, ellos se acordaban de la narración de un sueño de José, el hijo de Jacob, que tuvo una vez un sueño donde él veía que el sol, la luna y las estrellas se postraban delante de él. Jacob, al escuchar ese sueño, él rápidamente se puso intranquilo y como que su mente no captaba lo que su hijo había soñado ni qué es lo que se quería decir con eso. Su padre entonces le da un significado al sueño de su hijo y le dice: ¿qué es lo que has soñado tú, hijo mío? ¿Acaso tú crees que yo, representando el sol, tu madre representando a la luna y tus hermanos representando a las estrellas, vendremos y nos postraremos ante ti? Eso era el significado que Jacob dio al sol, la luna y las estrellas. Y Jacob era la raíz de lo que es Israel. De los lomos de Jacob sale todo lo que es la nación israelita, sale todo lo que es el judaísmo, todo lo que nosotros hoy conocemos. Esa es la raíz, este es el árbol. Entonces todo buen judío, cuando oía de sol, sabía de quién estaba hablando, de una descendencia donde comienza a emerger ese pueblo judío. Y por eso le dice que ¿acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos y nos postraremos ante ti? Esta interpretación y cuyo significado trascendió todas las generaciones, desde Jacob hasta el tiempo de Jesús. Por eso Jesús, cuando él le dijo que el sol se obscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas iban a caer de los cielos, los judíos sabían interpretar ese lenguaje. No como hoy los evangélicos de hoy en día. Cuando leen, ellos piensan que el sol, la luna físicamente son las que van a ser conmovidas. Esa es una interpretación barata, fuera de foco, fuera de orden y sin conocer la pedagogía del primer siglo. No sabían interpretar. Ellos, los de hoy día, no saben interpretar. Se creen maestros y no saben interpretar. El buen judío del primer siglo sabía interpretar esto. Y ellos decían, se refiere a la raíz de Israel, que va a ser conmovida de la tierra. Dejaría de ser pueblo exclusivo. Nada que ver con las interpretaciones de hoy en día. Es por eso que cuánta gente pierde su tiempo en esta clase de interpretaciones y no quieren trascender a estas cosas que no nos pertenecen a nosotros, pero a veces nos toca topar para poder poner en marcha el carro de ellos y que avancen y que no estén parqueados en estas clases de interpretaciones que no fueron para nosotros. El mismo Pedro, en la segunda carta, el capítulo 3, del verso 10, dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serían quemadas. Ese templo, el templo de los judíos, fueron con todos sus elementos, fueron quemados. Desaparecieron. Jesús dijo en una de sus expresiones, dijo que cuando todo esto iba a acontecer, dijo que no quedaría piedra sobre piedra. ¿Por qué no iba a quedar piedra sobre piedra? Como el templo fue hecho con tantas riquezas de oro y todo el oro estaba pegado en las piedras, los saqueadores tenían que mover todas las piedras para ver si encontraban oro y saquear todo el oro. Por eso no había piedra sobre piedra. Todo, mira, lo removieron para sacar la riqueza que estaba en esas piedras.
Pero eso fue para ellos, es histórico, es historia. Y te digo una cosa, la historia de ellos fue para ellos. Tú y yo estamos en algo más excelente, en algo más poderoso. Nosotros no estamos para seguir hablando las historias del primer grado. Alguien dirá, pero ¿qué pasa cuando alguien por primera vez quiere entender plenitud? ¿Hay que llevarle por el proceso del primer grado? No, definitivamente que no. A veces los que vienen sin saber nada entienden más que los mismos religiosos. Porque la capacidad crística del Dios eterno que le habita a esa persona está adecuadamente para entender la altura del estilo y de la esencia que le habita a esta persona. La norma de vida del primer siglo no se precisaba, no se necesitaba una sabiduría. Para practicar la ley no se necesitaba, por eso tenía que venir una sabiduría oculta del primer siglo. Pero antes de que esa sabiduría oculta se manifieste en Pablo, la norma de vida del primer siglo no se precisaba de tener una sabiduría. ¿Qué sabiduría se necesita para comprar un animal? Dependiendo del pecado que se comete, y llevarlo al sacerdote de turno para que sacrifique por el error cometido. ¿Qué sabiduría se necesita para eso? Ninguna. Simplemente tener por ahí unos 4 pesetas o monedas, ir a comprar y pagar por tu falta. El desarrollo de un proyecto concebido en la mente infinita de Dios acerca de la restitución del hombre estaba por ser manifestada en el primer siglo. Los contemporáneos del primer siglo fueron los protagonistas principales de esta tarea: entender, clasificar y dar a conocer los beneficios de esta restitución a través de una sabiduría oculta, a través de una sabiduría predestinada para el tiempo de ellos, poder clasificar y poder ver en medio de tanta hojarasca que se vivía en el primer siglo, poder encontrar la aguja en el pajar. Para eso se necesitaba esta sabiduría. Poder hacer a un lado toda la tradición religiosa que imperaba en el primer siglo, hacer a un lado y comenzar a ver la sabiduría oculta, la que para ellos también les era un poco difícil entender. El mismo Pedro dijo una ocasión en cuanto a nuestro hermano Pablo, cómo Dios le ha dado una sabiduría tan grande, la cual los indoctos tuercen para su propia perdición. Era esa sabiduría que estaba delineada para que ellos entendieran en el primer siglo. Si nosotros topamos esa sabiduría del primer siglo que consistía en la gracia, el nuevo pacto, eso era la sabiduría oculta para ellos, no para nosotros. Era para todos los contemporáneos del primer siglo. Como dije, ellos fueron los protagonistas principales de esta tarea: entender, clasificar lo que ellos iban entendiendo, darles a conocer a los beneficiarios de esta restitución, de este perdón, de esta justificación, de esta resurrección. La generación del primer siglo estaba bajo las condiciones de destitución, de condenación y sobre todo de una gran ignorancia. Es por eso que esta sabiduría oculta, como dijo Pablo, la que ninguno de los príncipes de este siglo, no de nuestro siglo, no de 20 siglos después, es para el siglo donde Pablo estaba escribiendo. Esta sabiduría que él estaba dando a conocer en el primer siglo era una locura para ellos. Era una locura para ellos. Por eso Pablo dijo, porque para unos esto es locura, mas para los que creemos esto es poder de Dios para salvación de ellos.
Tú no necesitaste salvación. ¿Salvación de qué? Cuando el pecado ya había sido quitado, la ley de la destitución había ya desaparecido, tú no necesitas ser salvo. Tú lo que necesitas es ser concientizado para que tú entiendas el terreno, la ubicación tuya donde tú estás hoy. Tú estás en plenitud. La audiencia tuya no es la vieja del primer siglo. La sabiduría oculta perteneció al primer siglo. Hoy nosotros no estamos hablando sabiduría oculta. ¿Sabes por qué? Porque lo que está dentro de ti, cuando ya tú entiendes, cuando ya tú has sido consciente de lo que posees y está en todos, no es un beneficio para salvarte, es un beneficio para disfrutar. Por eso no es como la sabiduría del primer siglo. Esa sabiduría del primer siglo era para venir a dar perdón, a dar justificación. Esta sabiduría que hoy tú y yo poseemos es la sabiduría de su plenitud. Es el entendimiento pleno de lo que a ti te habita. Vivir en este tiempo enfocados en el diseño eterno que tú posees es la gran asignatura de vida que a nosotros nos toca vivir. Nosotros no tuvimos que estar transicionando de un lugar a otro. Dijo una vez el apóstol Pablo, dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de su herencia en luz, el cual nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Nosotros no estábamos en eso incluidos. Porque hoy nosotros no conocemos a Dios como Hijo, porque esa manifestación ya terminó. Nosotros conocemos al Creador como Dios absoluto, nada de Hijo, porque el Hijo fue parte de la sabiduría del primer siglo. Hoy es Dios en todo y en todos. La plenitud que te habita, esa es la que te da el enfoque para que tú seas consciente de lo que a ti te habita. Tú no fuiste trasladado del pecado a la justificación porque nunca estuviste en pecado. El pecado de la destitución tú nunca estuviste. Nosotros nacimos después que todo fue quitado. En otras palabras, el tiempo que nosotros vivimos es un tiempo de concientización. ¿Qué pasa cuando alguien es consciente? Cuando alguien es consciente, su funcionamiento es muy adecuado. Su respeto, su forma de ser, de caminar, está en línea cuando es consciente de su diseño que tiene interiormente. Tú has visto cuando tú dices a alguien, oye, pero tú tienes que ser un poquito consciente de lo que tú estás haciendo. Le estás llamando la atención que en sí, si él es consciente, no va a hacer lo que está haciendo. Por eso vivimos en el tiempo de la concientización. Nosotros no evangelizamos. Nosotros no llamamos a nadie al arrepentimiento. Porque eso es un engaño. Eso es un engaño. Tú no estás supuesto a llamar a nadie al arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? Donde estás, concientízate. O concientízalo tú. Que Él es portador de todo ese diseño eterno y perfecto y eterno con el cual Él vino a este mundo. Entonces, es tiempo de tener un mejor enfoque en nuestra vida. Es tiempo de trascender a la tradición, es tiempo de trascender a las interpretaciones, y solo en plenitud no hay interpretaciones. Hay fluidez, hay transmisión, hay enfoque. Hasta la próxima, cuando juntos estemos de nuevo en enfoques de plenitud.